Los vicios idiomáticos son errores que atentan contra la construcción gramatical y también contra el uso inadecuado del vocabulario. Hablaríamos de las causas o las razones por las que aparecen los vicios idiomáticos y tenemos los siguientes. En primera instancia, tenemos la falta de preparación académica. Es decir, la gran mayoría de ecuatorianos, al no tener una vasta preparación académica, ya que tan solo el 25% de habitantes de nuestro país ha tenido acceso a educación superior. Esto hace prever, y es entendible a la vez, por qué existe una mala utilización de nuestro idioma. Claro, la gran mayoría de ecuatorianos no ha tenido opción de llegar hacia lo que es la educación superior. Otra de las causas por las cuales aparecen estos vicios idiomáticos le tenemos identificado como la triple convivencia idiomática que existe entre el español, el quichua y el inglés. Idiomas que se hablan de forma mezclada en nuestra región y esto hace que se dé un sinnúmero de vicios de este nivel. Dos causas nos restan para entender por qué se da la aparición de estos vicios idiomáticos y sin lugar a dudas tenemos la falta de lectura. Pensamos que este inclusive puede convertirse en la principal causa para la aparición de vicios idiomáticos. Una cultura no lectora ha llevado indudablemente a que exista esta dificultad, que no se pueda tener en cuenta un sinnúmero de bagaje cultural y de vocabulario que nos entrega evidentemente la lectura. La última causa para la aparición de estos vicios idiomáticos, sin lugar a dudas, que vendría a ser la falta de una buena utilización del idioma en las redes sociales. Es decir, la famosa mensajería instantánea que solemos usar tanto en redes sociales como el Facebook y WhatsApp, en donde claramente podemos observar de que los usuarios de estas redes hacen uso de una mala utilización del idioma. Podemos observar la clasificación que existe de estos vicios idiomáticos en este cuadro sinóptico. En el primer grupo encontramos a los vicios de dicción. Los vicios de dicción son aquellos que se cometen al hablar, ya que dicción significa hablar, expresarse. Y estos vicios se cometen indudablemente al hacer uso del idioma del lenguaje hablado. La clasificación de los vicios de dicción tenemos 6 vicios: la cacofonía, la coprolalia, los sonsonetes, los hiatos, las muletillas y los vulgarismos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. La cacofonía es la unión de sonidos inarmoniosos, ¿no?, y poco gratos al oído. Entonces sería la cacofonía una repetición de sonidos de forma inarmoniosa. Un ejemplo podemos citar el poema Canto a Bolívar de José Joaquín de Olmedo, poeta guayaquileño, que en su primera estrofa dice: el trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata en la inflamada esfera que en el cielo impera. Vemos esta repetición inarmoniosa de sonidos. A esto llamamos cacofonía. Como ejemplos, podemos citar cualquier tipo de trabalenguas, ¿no? Cualquier tipo de trabalenguas que conocemos y que usamos, al darse una repetición de sonidos, estamos dentro del campo de la cacofonía. En segunda instancia, como segundo vicio idiomático del grupo de los vicios de dicción, tenemos las coprolalias. ¿Qué son las coprolalias? Es el uso de groserías, de malas palabras, en un contexto inadecuado, palabras que atentan contra otra persona. Indudablemente afectan, hacen daño, a esto llamaríamos coprolalias. Tenemos también el uso de sonsonetes como tercer vicio
Del grupo de los vicios de dicción, los sonsonetes vendrían a convertirse en alteraciones del sonido de algunas consonantes. Indudablemente, las consonantes que más podemos citar como ejemplos de sonsonetes sería la R y sería la S con la C y con la Z. Un ejemplo de sonsonete sería justamente la mala utilización de estas consonantes. En lugar de pronunciar la palabra carro, podemos decirlo como aquí en la región céntrica de la sierra se suele utilizar ese famoso arrastre equivocado de la letra R al manifestar carro. Este arrastre inadecuado se convierte en un sonsonete. En cuarta instancia, dentro del grupo de los vicios de dicción, tenemos al vicio conocido como hiato. El hiato consiste en la unión de una pronunciación inadecuada, una reiteración de una pronunciación de vocales seguidas en una misma oración. Es decir, cuando una palabra termina, por ejemplo, en una vocal A, y la siguiente palabra también comienza con la misma vocal A, estamos dentro del campo de un vicio idiomático conocido como hiato, dentro del grupo de los vicios de dicción. Viajé a Ambato. Vendría a ser un ejemplo claro del uso equivocado de estas vocales y lo conoceríamos con el nombre de vicio hiato, dentro del grupo de los vicios de dicción. Como quinto vicio idiomático de este grupo, tenemos a las famosas muletillas. Las muletillas es el uso o el hábito negativo de repetir inconscientemente una palabra, una frase u una oración, en donde el hablante, como es inconsciente el uso de la muletilla, no se da cuenta que va varias veces repitiendo un mismo término, una misma letra, una misma vocal. Quienes sí se dan cuenta del uso de las muletillas son los que le están escuchando, el auditorio, el receptor. Él sí se da cuenta de que el hablante, de que el emisor está haciendo uso equivocado de una muletilla. Y existen varios ejemplos de muletillas, como las letras que son las más usadas habitualmente, A, este, I, que por lo general son usadas ante la escasez de vocabulario por parte del hablante. Y como último vicio dentro del grupo de los vicios de dicción, tenemos a los vulgarismos, que aparecen ante la falta de preparación académica y se clasifican en dos grupos de vulgarismos. Tenemos los vulgarismos de adición y los vulgarismos de sustitución. Los vulgarismos de omisión o de adición son aquellos que suman ciertos vocablos, ciertas letras a una palabra. Por ejemplo, la palabra haya, al aplicar o al convertirse en un vulgarismo, adicionaría, aumentaría una letra, en este caso la letra I, y se construiría este famoso vulgarismo al pronunciar la palabra aiga, que es muy utilizada, sobre todo en la serranía central, en la parte central de nuestro país, en la región central, en las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, que existe gran cantidad de hablantes quichuas. Y también existe dentro de este grupo los famosos vulgarismos de sustitución, que lo entendemos así porque ciertas palabras o ciertas letras dentro de una palabra son reemplazadas por otra palabra. Y aquí nosotros hablaríamos que son los famosos vulgarismos. Aquí podemos observar entonces seis vicios idiomáticos dentro de los grupos conocidos como vicios de dicción. Un segundo grupo podemos entender y conocer que son los vicios conocidos como pragmáticos. ¿Por qué pragmáticos?
¿Por qué lo conocemos con el nombre de pragmáticos? La palabra pragmático viene de la palabra pragmatismo, que significa en el momento, sobre la marcha. Entendemos entonces que los vicios pragmáticos se dan sobre la marcha. Y podemos hacer esa diferencia, podemos diferenciar de los primeros que son claramente identificados. Los primeros, los vicios de dicción, son claramente identificados como errores, tanto de vocabulario como de construcción gramatical. Este segundo grupo, los vicios pragmáticos, no le podríamos encasillar dentro del campo de errores, sino que atentan a la comprensión gramatical. Se dividen en tres: arcaísmos, neologismos y vicios genéricos. Los arcaísmos son palabras demasiado antiguas y que ya están en desuso. Es decir, la misma lengua ha ido desechando ciertos términos por su antigüedad. Y es así que había mencionado al inicio que no le podemos encasillar a los vicios pragmáticos dentro del campo de errores gramaticales, tanto de vocabulario como de construcción. Porque al utilizar usted palabras antiguas, no está escribiendo o hablando equivocadamente. Más, quien le está escuchando no le entiende, produciéndose una entropía gramatical, produciéndose un obstáculo, un impedimento para que el mensaje llegue adecuadamente hacia el receptor. Por ejemplo, palabras como structur sensu, mando militari, ipso facto, ex post facto, ad ovo, in media res, in extrema res. Son palabras correctamente dichas o habladas, pero al ser antiguas, inclusive muchas propias del latín, quienes hacen uso del idioma actualmente, a lo mejor no saben su significado. Y es ahí donde se produce este bloqueo. Y podemos hablar de que sí es un obstáculo y, como yo lo había mencionado, se convierten en una entropía gramatical, en un problema. Y si hablamos de palabras demasiado antiguas, podemos también mencionar palabras demasiado nuevas, palabras que están apareciendo en este momento y que indudablemente producen el mismo efecto, sobre todo en campos del área del conocimiento como la informática, en donde todos los días se están creando diferentes software, paquetes informáticos, aplicaciones, apps. Indudablemente, los nombres de estas nuevas aplicaciones son desconocidas para la gran mayoría de la comunidad hispanohablante, porque muchas de ellas inclusive están en idioma inglés. Es así que se convierten o se da la aparición de estos neologismos, palabras demasiado nuevas, ya que el prefijo neo significa nuevo. Y finalmente, el último que entra dentro de este grupo de vicios pragmáticos lo conocemos con el nombre de vicios genéricos. Los vicios genéricos consisten en reemplazar la palabra, el nombre de un artículo, tanto de su nombre comercial, por el nombre genérico mismo del producto. En lugar de llamar a un producto por su nombre genérico, que vendría a ser, por ejemplo, pasta dental, solemos dejarnos llevar por las grandes transnacionales y por sus propagandas mediáticas y publicitarias y reemplazamos el nombre genérico de esta pasta dental por el nombre de Colgate. Lo mismo sucede con las gaseosas, a llamarlas Coca-Cola, Fanta, es decir, su nombre comercial. Y es ahí donde se produce un error. A eso lo conocemos con el nombre de vicios genéricos. Estos son los dos primeros grupos de lo que a vicios idiomáticos nos estamos refiriendo. En una segunda entrega, trabajaríamos con los tres restantes, que vendrían a ser los vicios sintácticos, que son los que se cometen al escribir, los vicios semánticos, que afectan al significado de los términos, tanto en construcción como en vocabulario, y los vicios especiales, también conocidos como barbarismos. Muchas gracias.